En este vídeo hablaremos del retraso del lenguaje, qué desarrollo deberíamos esperar según la edad de nuestro hijo y qué señales de alerta deberíamos tener en cuenta. Llamamos retraso del lenguaje cuando las primeras palabras aparecen más tarde de lo normal o el desarrollo del lenguaje es más lento que el de los niños de su misma edad, sin que esto se deba a déficits auditivos o a trastornos asociados. Por tanto, solo se ve afectado el lenguaje. Se suele confundir el retraso del lenguaje con el trastorno, sin llegar a entender muy bien la diferencia. No es más que la evolución en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Es decir, un niño con retraso del lenguaje tendrá una adquisición o desarrollo del lenguaje oral más tardío que los niños de su edad, pudiendo alcanzar una diferencia de hasta 1 año y medio, mientras que el trastorno del lenguaje se alarga en el tiempo presentando problemas en todos los niveles del lenguaje, desde la infancia hasta la adolescencia y la edad adulta. A su vez, estos trastornos son diferentes al trastorno del habla, siendo este una dificultad a la hora de crear o formar los diferentes sonidos del habla, haciendo que su lenguaje sea prácticamente incomprensible para los desconocidos. No existe un retraso ni dificultad para adquirir vocabulario nuevo, simplemente su pronunciación se ve perjudicada. Por tanto, ¿cómo podemos saber si nuestro hijo presenta un trastorno o retraso del lenguaje? El desarrollo normal del lenguaje pasa por unas etapas que pueden variar ligeramente de un niño a otro, pero, por norma general, los niños suelen decir las primeras palabras alrededor del primer año. Anteriormente a esto, sobre los 2-3 meses, comienzan a balbucear y emitir algunos sonidos. Más adelante, pasados los 6 meses, los niños suelen emitir vocalizaciones y sonidos a voluntad, imitando aquello que oyen y tratando de contestar a lo que los adultos les dicen. Empiezan también a comprender algunas de las palabras. Próximo al año, el bebé agrupa sílabas a voluntad y es cuando aparece la ansiada primera palabra, como mamá o papá, que no es más que sonidos fáciles de pronunciar que repite hasta que observa que si lo hace ocurre algo. Más allá del año, empiezan las primeras palabras con significado propio para el niño, como por ejemplo coche. Aunque llame coche a todos los vehículos, es un paso importante. No es hasta casi los 2 años cuando se produce la llamada explosión del vocabulario, donde rápidamente pasa de decir unas pocas palabras a tener un vocabulario amplio y ser capaces de formar frases de 2 o 3 palabras o incluso las temidas preguntas de ¿por qué? A partir de entonces, su desarrollo del lenguaje es progresivo y cada vez se alarga en la longitud de sus frases, pasando de un habla telegráfica, como los indios, a utilizar preposiciones, artículos, pronombres, etc. Todo esto no implica que su articulación sea correcta. Hay que tener en cuenta el orden de adquisición de los sonidos del habla, pero normalmente, sobre los 3-4 años, tienen adquiridos la mayoría de ellos y su habla es más que comprensible. Con todo ello, existen algunas señales de alerta que nos hacen preguntarnos qué le pasa a nuestro bebé. Por ejemplo, cuando un niño de casi 2 años aún no ha dicho sus primeras palabras o comparamos su vocabulario con los niños de su misma edad y vemos que este es mucho más reducido e incomprensible que el de ellos. Es cuando levantamos las orejas y decimos, aquí pasa algo. Mientras los demás niños son capaces de formar frases de 2 palabras, nuestro hijo está aprendiendo a decir aún mamá, papá, agua, etc. O incluso utiliza gestos y sonidos para comunicarse sin emitir palabras. Estos hechos, junto a en general un comportamiento más retraído, infantilizado, nos hacen darnos cuenta de un posible retraso en el lenguaje. Pero, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestro hijo? Primero que nada, habrá que llevarle ante un profesional para que le haga unas evaluaciones y así descartar que se trate de otras patologías y pueda comenzar el tratamiento. Está visto que una correcta estimulación en edad temprana reduce el riesgo de que un retraso del lenguaje se transforme en un trastorno. Nosotros, desde casa, podemos realizar una serie de acciones que consistirán básicamente en cambiar hábitos y rutinas para conseguir más oportunidades de comunicación con nuestro hijo. Por ejemplo, al vestirle, ir nombrando las partes del cuerpo y las prendas de ropa. Al preparar la comida, si está con vosotros, podéis ir indicando poco a poco lo que estáis haciendo. En el súper, nombrar todo aquello que compréis o señalar objetos de la calle y decir su nombre. En realidad,
Todo es cuestión de imaginación. Cualquier situación es idónea para estimular su lenguaje. Jugar con ellos, leerles cuentos, el famoso veo veo. Y lo más importante, el refuerzo positivo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nuestro bebé emita algún sonido parecido a alguna palabra, se le premie e incentive a seguir utilizando las palabras y sonidos para comunicarse. Como se suele decir, nadie nace sabiendo, todos aprendemos y mejoramos cada día. Habrá días en los que ellos aprendan de nosotros y otros en los que nosotros aprendamos de ellos.